El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cumplió una agenda en Ecuador. En la reunión con el presidente Daniel Noboa se abordaron varios temas de cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y migración irregular. De este tema vamos a abordar con el coronel Edison Romo, experto y analista en inteligencia y seguridad. Muy buenos días, bienvenido. Hola Yesenia, buenos días. Qué gusto y qué placer estar con ustedes para hablar sobre un tema de gran interés para el país. ¿Cuál es su análisis a esta reunión que hemos mencionado? Bueno, yo creo que definitivamente todo inicia con la reunión del presidente Noboa con el presidente Trump, donde se ve el escenario tanto regional, nacional y lógicamente hablando como el tema de la relación que existe con la primera potencia a nivel mundial. Nosotros vemos que definitivamente es una gran oportunidad para tratar de sacar provecho en el tema de conocimientos, tecnología, apoyo económico, para tratar de minimizar este flagelo del terrorismo, este flagelo del narcotráfico, que es una amenaza tanto para Estados Unidos como para Ecuador. Y entonces, claro, nosotros tenemos que estar presentes ahí, tener un camino, tener una estrategia, tener un norte para tratar de si no destruir, al menos minimizar su accionar de estas actividades o de estos flagelos nacionales e internacionales como son el narcoterrorismo. Coronel, en esta reunión se abordaron varios temas de cooperación bilateral, por ejemplo, en seguridad. Vamos a empezar con este tema. La importancia de que se tope justamente este tema de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Mire, Yesenia, aquí tenemos claro la situación. Estados Unidos tiene el gran problema del consumo el tema de la droga que llega acá desde Sudamérica. El procedimiento y el proceso lo conocemos desde Colombia hasta Ecuador y de Ecuador a Centroamérica o directo a México y de ahí a Estados Unidos. Entonces, claro, ellos ven que esta amenaza está perturbando mucho al país, está creando muchos problemas y se dan cuenta que Ecuador quiere o está haciendo o generando políticas para tratar de minimizar que de nuestro país salga como los principales puertos de donde salen la droga que es preparada en Colombia. Entonces, en este sentido, la seguridad o la inseguridad que Ecuador vive es por este flagelo. Y entonces, claro, tenemos que sacar provecho para minimizar y reducir la inseguridad que tiene nuestro país por esta acción criminal de los grupos narcoterroristas. En este punto específico que tiene que ver con seguridad, usted ha manifestado, por ejemplo, que se deberían generar políticas públicas para minimizar. ¿Qué se puede proponer? ¿Cómo fortalecer, en este caso, el trabajo que está realizando Ecuador? Bueno, yo creo que el presidente Noboa tiene la gran oportunidad de obtener muchas opciones con el gobierno de Estados Unidos, entre ellos el apoyo tecnológico, el apoyo económico que puede venir a través de donación de equipo, de tecnología, capacitación, entrenamiento y otras actividades y otro equipo que se necesite acá. El asunto es que de una u otra manera Ecuador tenemos debilidades, tenemos muchas falencias en nuestras Fuerzas Armadas y en la policía. Por ejemplo, para controlar el mar necesitamos mucho equipo para poder controlar todo el mar. Para controlar la frontera necesitamos mucha tecnología, necesitamos mucho apoyo. Entonces, en ese sentido, necesitamos que se genere acuerdos concretos para que el apoyo sea entre más rápido y sea profundo y lógicamente que tenga que ver con el objetivo de minimizar este objetivo. En ese sentido, el Ecuador ganaría y Estados Unidos también ganaría. Por ello es que se necesita que estos acuerdos sean concretos de parte y parte a fin de que las Fuerzas Armadas, la policía y los entes que tengan que ver con la inseguridad, con mejorar la seguridad, perdón, acá en el país, se sientan beneficiados con el apoyo tecnológico y capacitación y entrenamiento. Claro, usted ha hablado específicamente, y estamos hablando en el tema de seguridad, esta cooperación bilateral con Estados Unidos, y ha manifestado, por ejemplo, apoyo tecnológico, capacitación, entrenamiento y de posibles acuerdos. ¿Por dónde iniciaría usted? Mire, cuando uno analiza el escenario de Ecuador, lastimosamente, hay que decirlo, nuestras Fuerzas Armadas no estaban capacitadas ni entrenadas para enfrentar a este flagelo. Y entonces la policía también estaba combatiendo más al tema de delincuencia común
y a lo mejor máximo organizado, pero ya para enfrentarse a carteles o narcocarteles es otro cantar, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando nosotros vemos que en nuestro país una de las falencias más fuertes que tenemos es la debilidad en tecnología y por ende en inteligencia. No producimos la inteligencia necesaria para producir o dar los golpes contundentes que se necesita para afectar, qué sé, la economía, la organización, el negociado, el transporte o los abastecimientos a estos narcocarteles. Entonces yo pienso que deberíamos empezar por obtener capacitación y entrenamiento en inteligencia y tecnología. Y lógicamente los acuerdos para intercambio de inteligencia en tiempo real, porque hoy en la actualidad, cuando han sido denominados como grupos terroristas, el de los soles en Venezuela y acá y el Tren de Aragua, y acá en Ecuador, los choneros y los lobos, entonces como que el panorama se abre. Estados Unidos tiene la capacidad de hacer muchas cosas para que facilite a Ecuador y Ecuador, por ende, tratar de golpear con mayor efectividad. El secretario de Estado de Estados Unidos, en una de sus intervenciones, por ejemplo, anunció que Estados Unidos ha declarado como organizaciones terroristas a las bandas criminales, los lobos y los choneros. Lo que esto abriría posibilidades de acción. Totalmente, totalmente. Digamos, el cambio es total, porque, bueno, partamos de algo. Cuando Estados Unidos declara como grupos terroristas, el gobierno de Estados Unidos tiene muchas facultades para tratar de minimizar y o neutralizar a estas organizaciones que afectan a sus países, a su país, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ellos los denominan el cartel de los soles, mire lo que están haciendo ahora. Cuando los menciona a los lobos y a los lobos y a los choneros, entonces prácticamente ellos van a comenzar a realizar actividades que generen primero información e inteligencia que nos van a facilitar a Ecuador para que se pueda realizar las operaciones de neutralización. Van a comenzar a generar actividades sobre el camino o la ruta de los dineros obtenidos, dónde están depositando, dónde están llevando y otras actividades, e incluso saber la cantidad de gente inmiscuida que está en uno u en otros países. Entonces, esto sí va a ayudar y va a permitir que en Ecuador se permita también realizar acciones y actividades que de una u otra manera no se las pudo o no se las ha podido realizar. Este apoyo va a ser fundamental para poder lograr el objetivo de tratar de minimizar el accionar de estos grupos y por ende mejorar la seguridad que tenemos hoy en el país. También lo mencionaron y usted también esta mañana pues lo ha dicho, compartir inteligencia con Ecuador. Esto podría también, por ejemplo, ayudar en la revisión de bienes relacionados con estos grupos en Estados Unidos. Y esto lo he dicho, esto funciona, lo han dicho también. Esto ha funcionado muy bien en otros países. Yesenia, muy de acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿no? Partamos de que en los países que más se lava dinero son, por ejemplo, en China, por ejemplo, en Estados Unidos se lava mucho, mucho, y acá en Ecuador no es la excepción. Entonces, de una u otra manera, siempre el apoyo y la combinación y el intercambio de información de inteligencia va a ser sumamente importante y necesario. Pero para ello, nosotros como Ecuador tenemos que cumplir y hacer nuestros deberes también. Por ejemplo, en Ecuador, Estados Unidos sabe que nuestras instituciones son débiles, son permeables, están contaminadas y el tema de la corrupción, el fenómeno de la corrupción nos sigue penetrando cada día más en las instituciones. Por ello es que es necesario y fundamental que el apoyo de Estados Unidos también nos dé la oportunidad con el apoyo de tecnología y o pruebas cognitivas y o pruebas de confianza en nuestros organismos de seguridad, así como otros organismos del Estado que participan en estas acciones. Usted ha mencionado varias debilidades que tendríamos como Ecuador y también se habló de amenazas. Estas amenazas comunes, ¿cuáles serían? Bueno, la amenaza común viene a ser los grupos terroristas, ¿no es cierto? Si los choneros y los lobos están en nuestro país y Estados Unidos lo declara como amenaza, como grupos terroristas, allá tenemos una amenaza común. La otra amenaza común es la acción de lo que ellos hacen, es decir, de pasar la droga desde Colombia para Ecuador y de Ecuador a Centroamérica y o a Estados Unidos. Esa es la otra amenaza que está generando grandes problemas y gran cantidad de violencia. Miren lo que pasa. De Colombia sale la droga,
de Ecuador hacia Estados Unidos también sale la droga, pero en Ecuador es donde se genera la violencia y las muertes. Entonces, cada país tiene su consecuencia de estas acciones. Colombia, pues, de una u otra manera, está siendo afectado por la presencia de estos carteles internacionales, está siendo afectada en el tema de la violencia, en el tema de la gente, de las personas, del consumo, del microtráfico y tráfico. Y acá en Ecuador, la violencia que se genera a través de estos grandes carteles ya internacionales presentes acá en nuestro Ecuador y que contribuyeron a que estos grupos ecuatorianos de delincuencia organizada pasen a ser grupos ya terroristas, pues genera esas amenazas. Entonces las amenazas van, por un lado, por violencia, por consumo, y la otra por las economías ilegales que generan gran perjuicio a los países. Para esto el respaldo estadounidense es importante, por ejemplo, para el combate al narcotráfico que usted le ha mencionado. La ponencia y digamos, los objetivos que tienen los países, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, yo creo que el objetivo estratégico y político del presidente Trump es acabar o al menos minimizar a su mínima expresión a estos grandes carteles que, como digo, causan gran daño y perjuicio tanto a la población como al país. En la población, pues vemos la gran cantidad de muertes ahora mismo que está pasando por consumo de este tipo de drogas y más aún con la presencia de las drogas artificiales, ¿no?, o sintéticas que de una u otra manera generan gran daño. Por eso es que yo veo que la política de Estados Unidos es tratar de minimizar o anular a estas grandes amenazas. Coronel, vamos a continuar con la entrevista. Le voy a solicitar que por favor nos mantengamos. Vamos a ir solamente a una pausa. Todavía tenemos temas que abordar respecto a esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Ecuador en temas de cooperación bilateral, ¿no? Estamos hablando de seguridad, de inteligencia, también, por ejemplo, hay otros como migración irregular y la importancia, sobre todo, de ampliar las relaciones comerciales con Ecuador. Continuamos con esta entrevista. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cumplió una agenda en Ecuador con una reunión con el presidente Daniel Noboa. Se abordaron varios temas de cooperación bilateral, por ejemplo, en temas de seguridad, inteligencia y migración irregular. Estamos conversando sobre estos temas con el coronel Edison Romo, experto y analista en inteligencia y seguridad. Hemos abordado en una primera parte, coronel, respecto al tema específico de seguridad y también de inteligencia. En estos dos puntos, conclusiones finales respecto a lo que podría hacer Ecuador para mejorar estas relaciones comerciales con Estados Unidos. Bueno, Yesenia, yo creo que definitivamente es un gran paso ser aliado de la primera potencia a nivel mundial en el camino hacia la reducción y o eliminación de los grandes carteles terroristas que existen en Latinoamérica, por ejemplo, el de los Soles, Tren de Aragua y ahora mismo acá en Ecuador de los Lobos y de los Choneros. Ese es un gran paso. Primero. Segundo, contar con que este apoyo de esta gran potencia llegue a nuestro país en momentos decisivos y momentos oportunos. El país ha declarado la guerra a este flagelo. El presidente Noboa incluso declaró el conflicto armado interno contra los grupos terroristas acá en el país. Siendo esta acción, pues necesitamos el apoyo incluso más aún de una potencia que se siente afectada por el tema. Entonces yo creo que definitivamente son acuerdos necesarios y acuerdos fundamentales entre dos países que se benefician y van a sacar provecho para su seguridad y, lógicamente, en su afectación a cada país. Como yo dije hace un momento, en Ecuador es la violencia, las muertes, y en Estados Unidos es del tema de la salud. Y en esta reunión también se abordaron otros temas, por ejemplo, también el enfrentamiento al lavado de activos a través del intercambio de información. ¿Ese intercambio de información va a ser clave, por ejemplo, en este tipo de cooperación? Mire, Yesenia, a pesar de que Estados Unidos es un país con gran tecnología y avance, se dice que prácticamente en Estados Unidos se logra desactivar el lavado del 5% en todo el país, siendo una gran potencia y conocimiento con grandes agencias de inteligencia, investigación e inteligencia. Nuestro país es más complejo, es más difícil, pero bueno, claro, es más pequeño también. Sumamente importante e interesante tratar de identificar el lavado de activos
en Estados Unidos y en Ecuador, porque la mayoría de gente que se ha beneficiado y se sigue beneficiando de este tipo de actividades, lo que hace es que sus dineros incluso vayan luego a incluso al imperio, como ellos dicen. Pero acá en Ecuador es importante e interesante. ¿Por qué, Yesenia? Porque nosotros, sin querer hacer a un lado, nos estamos dando cuenta que los grupos políticos y los políticos acá en nuestro país ya están siendo contaminados, ya han sido beneficiados y siguen siendo beneficiados. Entonces, en ese punto, el país tiene que trabajar, tiene que identificar y tratar de neutralizar a esos grupos que tienen el apoyo de estos grupos terroristas, narcoterroristas. Y en esta reunión, coronel, también se mencionó que están trabajando, por ejemplo, para proveer 6 millones de dólares para drones, para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador. ¿Cómo esto apoyaría entonces a esta cooperación, ¿no? Para que esto funcione? Yesenia, mire, el dron no es más que una herramienta tecnológica que le permitirá al país, y si va para la Fuerza Naval necesita de esta tecnología, de estos equipos, drones o aviones no tripulados, o aviones o embarcaciones tipo fragatas, corbetas, porque la extensión marítima es sumamente grande y fuerte. Entonces, claro, con estos drones que tendrán la capacidad de autonomía, me supongo, de 10, 15 horas de vuelo, con grandes sensores electrónicos, es decir, con una capacidad de inteligencia, de captar frecuencias no identificadas o ilícitas para identificar naves y vuelos de un lugar a otro, tanto para América como para Colombia. Entonces, esto permitirá que se les vaya combatiendo y neutralizando el accionar de estos grupos. Pero esta presencia de los drones será siempre muy necesaria, porque va a proporcionar la inteligencia y la información en tiempo real para que nosotros podamos reaccionar. Ahora, si no podríamos reaccionar, necesitaríamos el apoyo también de Estados Unidos, como se tenía el FOL de Manta, que no era una base, sino simplemente un puesto de apoyo avanzado para el monitoreo de frecuencias, de vuelos ilícitos y de presencia de embarcaciones en el mar. Eso va a ser muy importante. Coronel, la importancia de la cooperación bilateral. Hoy hemos abordado el tema justamente de Estados Unidos a propósito de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Ecuador. Pero ¿por qué es importante mantener estas relaciones comerciales con diferentes países? Bueno, ahora Estados Unidos, ¿con cuáles otros? Mire, Yesenia, lo que usted manifiesta es muy importante, y qué bueno que nosotros podríamos tener una muy buena relación con Colombia, pero lastimosamente la tendencia e ideología política de Colombia no permite que sea lo adecuado o lo idóneo para tener una buena relación e intercambio de información e inteligencia, y lógicamente luchar contra este flagelo que es una amenaza no solamente para Ecuador, no solamente para Centroamérica, sino en Colombia es mucho más. En Perú necesitamos el intercambio, porque de Perú también vienen incluso armas que son parte de este crimen, de esta organización, que el narcotráfico, armas y dinero están juntos siempre, y entonces estos acuerdos van a permitir intercambiar información e inteligencia en tiempo real, e incluso hacer operaciones de monitoreo, de detección de vuelos ilícitos, y si estos vuelos en un momento no se detienen en el país que lo identificó, pues van a tener que pasar a Colombia o a Perú, y entonces, claro, el seguimiento sería el monitoreo para que en ese país sea detenido o neutralizado. Es muy interesante esto, el intercambio de información, la presencia del Estado en las fronteras, lo que no está pasando con Colombia. Ecuador cumple, Colombia no. Entonces es muy necesario ese tipo de actividades. Y también llegar a tener acuerdos comerciales con diferentes países. Por ejemplo, ahí según su análisis, ¿cuál podría ser el segundo paso después de Estados Unidos? ¿Qué se podría hacer para tener un acuerdo comercial que funcione? Yo pienso que en estos temas Ecuador necesita tener, digamos, socios o, digamos, países que de una u otra manera necesitan de los productos que Ecuador dispone para que sean llevados de nuestro país a estos países. Y lógicamente nosotros beneficiarnos con los productos que ellos tienen, ya sea en tecnología o de lo que nosotros necesitamos para intercambiar y vengan acá a nuestro país. Por eso es que es muy necesario los acuerdos internacionales que tienen Ecuador con Estados Unidos, Ecuador con Colombia, Ecuador con Perú y así con América Latina, para que el Ecuador se beneficie y asimismo la población nuestra de una u otra manera pueda estar en estos otros países de una forma muy protegida, a fin de que sientan que
pueden trabajar, pueden hacer sus actividades de una manera diferente y adecuada. Por ello, los acuerdos internacionales van a ser siempre, por siempre, muy necesarios, pero claro, los acuerdos tienen que ser hechos a la medida en que el Ecuador se beneficie también. Ahora quiero aprovechar su presencia también para consultarle respecto a la situación de Estados Unidos y Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios que se podrían plantear en este punto específico? Considerando también que el presidente de Venezuela ha advertido, ¿no?, que va a responder a cualquier acción militar estadounidense. Yesenia, yo creo que definitivamente Estados Unidos es una potencia en tecnología, en inteligencia, en operaciones, su gente, los marines que tiene al frente ya de la costa de Venezuela, el equipo que tiene al frente de Venezuela, que es un equipo sumamente potente, fuerte, contundente. Entonces, es un escenario donde Venezuela, por más que quiera decir o hablar o lo que desee, es difícil de que haya un enfrentamiento. Y yo estoy seguro que no es que lo vaya a haber un enfrentamiento, no es que vaya a haber una invasión de pronto de Estados Unidos a Venezuela. Lo que yo creo, Estados Unidos es una potencia como, digamos, como con Israel han hecho muchas operaciones o se hicieron muchas operaciones de inteligencia. Por ejemplo, Israel, imaginen lo que hizo en Irán a una distancia, penetrar con gente, infiltrados y asesinar a 50, 80, 100 líderes. En Venezuela, yo estoy muy seguro, de acuerdo a cómo trabajan los americanos, cómo llevan las acciones, las operaciones, de que ellos saben la información sumamente necesaria y completa de lo que ellos desean y quieren. Es decir, ellos saben dónde están los blancos, ellos saben qué hacen los blancos, ellos saben cuándo quieren hacer los blancos algún tipo de acción o daño para el país o provocar o crear algún problema en la región, y ellos van a actuar con una operación de extracción, es decir, neutralizarles y sacarlos y llevarlos. Entonces, que produzca el menor efecto posible a la población y a la situación de la región. Entonces, con ese conocimiento, con la tecnología y todo lo que han hecho y tienen, porque esta operación no es de ahora, sino ya hace algún tiempo, por eso es que ellos hacen todo planificado y organizado a fin de que les salga de una manera quirúrgica la operación. Entonces, no va a pasar más que eso y el presidente o digamos el señor Maduro, que es calificado como el jefe del grupo terrorista Los Soles, no va a tener más opción que estar detenido y o a no ser de que en algún momento quiera acabar con su vida o algo así. Pero yo estoy seguro que los americanos, con la forma de trabajar y llevar sus operaciones, van a hacerlo de la manera que creen el menor riesgo, el menor inconveniente a la población. Lo que a mí me preocupa es cómo va Venezuela a reaccionar después de que salgan ellos y, sobre todo, la droga que estaba saliendo por Venezuela, hacia dónde va o por dónde va a querer salir. ¿Va a querer salir por Brasil o va a querer salir por Colombia y de Colombia a Ecuador y de Ecuador para el mundo? Entonces, también Ecuador tiene que tomar medidas de precaución a fin de evitar cualquier tipo de inconveniente que esto produzca hacia Ecuador. Finalizando ya este tema de la situación de Venezuela y Estados Unidos y pasándonos justamente al otro que tiene que ver con seguridad. Seguridad en Ecuador, importante que exista una coordinación, por ejemplo, entre el gobierno con autoridades locales. Recordemos que hubo una reunión del gobierno con alcaldes de Quito, estuvieron también de Guayaquil, con el objetivo justamente de topar varios temas de seguridad. Es importante que exista esta coordinación. Totalmente de acuerdo, Yesenia. Prácticamente partamos de que hay delitos locales, delitos nacionales y delitos regionales e internacionales, ¿no es cierto? Entonces, las autoridades locales, dentro de sus competencias, dentro de sus acciones, tienen actividades, tienen el deber de hacer algo, porque incluso reciben una tasa de seguridad que se paga en cada municipio. Y entonces, claro, esa tasa tiene que ser bien invertida en beneficio de la seguridad de la población. Es importante determinar qué es lo que tiene que hacer cada alcaldía por la seguridad de la población. Y lo que tienen que ver ellos es en el tema de la seguridad netamente preventiva. No hablamos de enfrentamientos
con delincuentes, nada, porque eso ya es netamente del Estado, es del gobierno central. Es decir, Fuerzas Armadas y Policía tienen que responder a las disposiciones del presidente de la República. Pero las alcaldías deben hacer su papel a través de actividades con seguridad netamente preventiva. Claro, y nos preocupaba este tema que se dio igual hace varios días, que Quito va a dejar de financiar a la Policía Nacional. Se habría anunciado que el municipio capitalino ya no va a transferir ciertos recursos económicos a la institución. Yesenia, a veces yo veo que los alcaldes hacen o hicieron lo más fácil, que es donar, o que era donar camionetas, donar motos, qué sé yo, donar incluso comida, donar combustible o ciertas actividades para la policía local. Entonces, los alcaldes no hacían ningún plan, no hacían ningún mérito sobre el tema del dinero recogido por esta tasa de seguridad. Y entonces ahora, si el municipio se pronuncia en eso, puede ser que esté bien, no es que está mal, tampoco está bien, pero definitivamente ¿en qué va a invertir? Él tiene que invertir en algo en beneficio de la seguridad de la población. Si él tiene un plan para ayudar en la seguridad netamente preventiva a la población, excelente, pero no creo que haya un plan para la seguridad preventiva hecho por el municipio, porque hasta ahora no ha dado ningún indicio de que está haciendo un buen trabajo para la población, y más aún en seguridad. Entonces, en ese sentido, sí, la policía a lo mejor le restarán unos 3, 4, 5, 6 carros, motos y gasolina. No les va a afectar tanto, pero lo que yo creo que los municipios deberían responder a la población con hechos, con planes, con demostraciones. Es decir, es un ejemplo. Quito recibe 10 millones de dólares al año de la población que aporta en la tasa de seguridad. Esos 10 millones de dólares, ¿qué es lo que ha hecho por la seguridad de la población? Por ejemplo, se me ocurre a mí, mire, la seguridad es preventiva y para tener usted seguridad netamente preventiva, tiene que empezar con una capacitación, con un entrenamiento y con una cultura de seguridad a la población. Yo voy a decir algo que de pronto puede estar en contradicción o la gente puede interpretar mal o el gobierno incluso. El gobierno y las fuerzas del gobierno, la policía y ahora Fuerzas Armadas y otros entes, no pueden dar seguridad a todas las personas ni podrán nunca. Nunca. Lo que ellos tratan es de mantener en calma las cosas, porque si uno se da cuenta y analiza, la policía nunca o casi nunca ha evitado que le roben a las personas o que maten a las personas. Ellos lo que hacen es investigación, es decir, después de que pasa, hacen la investigación para determinar quiénes fueron, pero proteger y evitar que haya muertes, evitar que haya robos, secuestros, extorsiones, como se requiere o como se desea, es imposible, no lo va a haber. Entonces, ahí es cuando se necesita entender que la seguridad es preventiva y la seguridad preventiva la podemos hacer las personas a través de qué y cómo, capacitaciones, entrenamiento, protocolos, normas. Y eso los municipios podrían hacerlos gastando el dinero que tienen, que entra de la tasa de interés, y al menos hacer eso, porque se puede hacer mucho más, pero siempre y cuando hay un plan. Siempre y cuando hay una planificación, una organización, una capacitación, un entrenamiento y una predisposición de hacer el trabajo por el bien de la población en el tema de seguridad. Caso contrario, la plata desaparece haciendo acciones por ahí y nada en beneficio de la población. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Siempre será un gusto y un placer estar con ustedes. Conversamos con el coronel Edison Romo, experto y analista en inteligencia y seguridad. Hemos analizado varios temas de cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y migración irregular a propósito de la visita y reunión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente Daniel Noboa.